Hola y bienvenidos al canal del Grupo Ángeles, nuestro canal. Todos estamos de acuerdo que el pronóstico de una paciente con cáncer de mama depende del diagnóstico temprano. Cuando nos referimos a la detección oportuna del cáncer, nos referimos a que mientras más temprano se diagnostique el tumor, mejores probabilidades hay de curar al paciente. Entonces el tamaño sí importa. No es lo mismo tratar un tumor menor de 2 centímetros a un tumor como el que aparece en la mama derecha, que tomé de una presentación del Dr. Sergio Ralón, cirujano mastólogo prominente. Vemos una lesión grande que infiltra el tejido profundo, poco móvil. Si esta paciente va a cirugía, dejará un gran defecto de piel y muy probablemente queden raíces que hacen que el tumor vuelva. Como siempre soy el Dr. Hugo Castro, oncólogo médico con 21 años de experiencia. Vamos a empezar revisando los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Los factores de riesgo son aquellas conductas o características genéticas que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Con algunos factores de riesgo nacemos y no podemos modificarlos ni evitarlos, pero otros como el fumar sí los podemos evitar. Identificarlos nos proporciona la oportunidad de aconsejarle al paciente los exámenes adecuados para el diagnóstico oportuno. Al finalizar esta plática, usted podrá calcular la probabilidad de una mujer de desarrollar cáncer de mama. Conocer los exámenes diagnósticos como resonancia magnética, ultrasonido y la mamografía. Familiarizarse con los términos utilizados en la escala VIDATS, usada por los radiólogos. Por último, podrá decidir el examen más adecuado de solicitar a cada paciente, dependiendo de la edad y de los factores de riesgo. Hace 4 semanas acudió al consultorio una mujer de 48 años, cuya hermana falleció de cáncer de mama a los 50. Ha utilizado anticonceptivos orales por 5 años. La primera menstruación la presentó a los 10 y su único hijo nació después de los 30. Además ha tenido 2 biopsias previas que han resultado en cambios benignos. Ahora, acude con esta mamografía y resonancia magnética que muestran estas microcalcificaciones, que se ven como palomitas de maíz y están delimitadas por el círculo amarillo, y se reportó como VIDATS 2. Los factores de riesgo identificados en esta paciente son, primero, la obesidad, que ocurre por alteración en la producción de hormonas. Segundo, el antecedente de una hermana con esta enfermedad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama por el gen BRCA1. Un gen que aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer de mama y ovario. Tercero, otro factor es la edad de la primera menstruación a los 10 años. Cuarto, es el antecedente de biopsias previas con hiperplasia. Hay algunas herramientas en línea, entre ellas el modelo predictivo de Gail, que calcula el riesgo de desarrollar cáncer de mama en 5 años y a lo largo de la vida. Solo debemos llenar las variables que nos solicitan. Volviendo al caso de nuestra paciente, consultó con cirujano oncólogo y al realizar la extirpación completa de las microcalcificaciones el resultado patológico fue de carcinoma ductal de alto grado. Los factores de riesgo se cuantifican como riesgo relativo y se refiere a cuántas veces las características demográficas o fisiológicas de la paciente aumenta el riesgo de neoplasia. Por ejemplo, la edad arriba de los 60 años aumenta hasta 10 veces más el riesgo. Los cambios mamarios VIDATS aumenta 5 veces. La edad de la menarquía temprana 3 o la menopausia tardía eleva 2 veces. La adición de diferentes factores pueden aumentar muchas veces el riesgo. La detección oportuna del cáncer de mama se basa en estas 4 técnicas: la autoexploración mamaria, la exploración médica por un profesional entrenado y los exámenes de gabinete como la mamografía, el ultrasonido y la resonancia magnética nuclear. La mujer debe realizarse la autoexploración 5 días después de la menstruación, a la hora del baño, dividiendo el seno como si fuera un reloj analógico de esos redondos de pared. Con la mano completa se empiezan a hacer movimientos rotatorios iniciando a la 1, luego a las 2, etc., y terminará exprimiendo levemente el pezón. Sin embargo, para ser sinceros, no se ha determinado beneficio o reducción de la mortalidad. De lo que estamos hablando aquí, no es cuando ya hay una masa que cualquiera pueda diagnosticar. Una masa del tamaño de una naranja ya no es detección oportuna. También se aconseja que entre los 50 y 60 años, las mujeres deben ser evaluadas por un profesional de la salud con experiencia que pueda detectar tumores menores de 2 centímetros. Ahora nos movemos al uso de la tecnología, principalmente el ultrasonido, la mamografía digital o analógica y la resonancia magnética.
Según los factores de riesgo pueden iniciarse a buscar a partir de los 40 y aunque antes decíamos que el ultrasonido era para mujeres menores de 40 años y la mamografía para arriba de esa edad. En la actualidad se consideran técnicas complementarias y deben realizarse juntas. El uso de la mamografía y del ultrasonido diagnóstico aumenta la sensibilidad y especificidad casi al 90%. Se deben realizar en varias proyecciones medio lateral oblicua y céfalo-caudal. También se usan algunas proyecciones especiales de amplificación. La mamografía reduce la mortalidad en 25% en mujeres entre 50 y 69 años de edad. En mujeres mayores de 65 la efectividad diagnóstica llega hasta 94%. Un buen informe de mamografía debe describir el tamaño de la lesión y la densidad mamaria. Se dice que los resultados dependen de la calidad de imagen y la habilidad del radiólogo, que disminuye los falsos positivos. Los radiólogos alrededor del mundo utilizan la terminología VIDADS, una herramienta que mide el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Es como el semáforo que si nos sale verde podemos manejar, si está amarillo parar, etc. Por ejemplo, estas imágenes, tomadas de la página del Dr. Alex Velasco, muestran ejemplos de la clasificación VIDADS 0 y 1. Un VIDADS 0 se refiere a una valoración incompleta, es decir que necesita hacerse un ultrasonido o una magnificación. VIDADS 1 se refiere a una probabilidad de 0% de desarrollar cáncer de mama. VIDADS 2 se refiere a hallazgos benignos como calcificaciones y el riesgo de cáncer es 0%. VIDADS 3 se refiere a hallazgos probablemente benignos, pero que requieren mayor seguimiento, porque a pesar de que son benignos tienen mayor riesgo y se recomiendan controles a los 6 meses. VIDADS 4 y VIDADS 5 son las mamografías con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, con 90% de probabilidades de diagnosticarlo. Finalmente, la categoría VIDADS 6 es cuando ya se conoce que la paciente tiene cáncer y queremos ver los resultados del tratamiento, por ejemplo, la evaluación de la quimioterapia neoadyuvante. El radiólogo que hace el reporte debe estar familiarizado y entrenado con esta herramienta. Unas palabras acerca del ultrasonido. Su principal función es determinar si la imagen es sólida o quística, y cuando se realizan junto con la mamografía la sensibilidad y especificidad aumenta hasta 95% y el valor predictivo negativo es hasta 99%. El otro procedimiento diagnóstico es la resonancia magnética con gadolínio, que casi lleva la sensibilidad hasta 100%. Las indicaciones para realizarla son pacientes con riesgo elevado de cáncer de mama, como cuando hay BRCA positivo o cuando el paciente tiene implantes mamarios, para valorar ganglios o planeación precirugía. En otras palabras, la resonancia no es un examen que se realice en todas las mujeres, ya que es muy cara y debe efectuarse solo con las indicaciones descritas. El uso de la mamografía ha sido uno de los temas más controversiales sobre el riesgo-beneficio en la reducción de la mortalidad, demostrando ser efectivo en unos estudios y no en otros. En esta revisión de la base de datos Cochrane se obtienen las siguientes conclusiones. 1. Es difícil establecer su efectividad, porque la mamografía en los diferentes estudios se realizó en diferentes intervalos. 2. En el grupo control las mujeres no se realizaron el estudio según lo planificado. Se calcula que la realización de la mamografía reduce la mortalidad en el 15%. En otras palabras, por cada 2.000 mujeres que se realizan el examen, se evita una muerte. Por otro lado, en 30% se produjo sobrediagnóstico y sobretratamiento. Estas son las guías de tamizaje en pacientes con riesgo promedio de padecer cáncer de mama, que podemos resumir en 1. Iniciar la autoexploración mamaria a partir de los 20 años. 2. Revisión clínica anual por personal de salud con experiencia entre los 30 a 40. Y 3. La mamografía cada 2 años a partir de los 40 hasta los 60. Y estas son las guías de las principales entidades reguladoras americanas y mexicanas en pacientes de alto riesgo. 1. Iniciar el tamizaje a partir de los 20 o 30 años. Y 2. Se sugieren la mamografía y la resonancia magnética a intervalos más cortos. Entonces, ya hemos analizado el riesgo de la paciente y realizamos la mamografía, ultrasonido y resonancia, y se reportan compatibles con VIDADS 4 o 5. Llegamos a la conclusión de realizar una biopsia para obtener histología, y vemos que hay diferentes técnicas como la biopsia con aspiración de aguja fina, guiada por Trucut, o escisión con marcaje y biopsia por esterotaxia.
La más común es la biopsia guiada por Trucut, que permite tener muestras histológicas para el diagnóstico patológico y sobre todo la inmunohistoquímica para verificar los receptores de estrógeno y progesterona. Se puede realizar por ultrasonido cuando hay un nódulo o por estereotaxia, cuando únicamente hay microcalcificaciones. Y el Libro Azul de la Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores de mama. Aquí se muestra las distintas histologías de las neoplasias mamarias. Con mucho los más frecuentes son los intraductales y los lobulillares, luego hay un subgrupo de tumores especiales como el medular, micropapilar, invasor y luego hay una multitud de tumores de glándulas sudoríparas, melanoma, neuroendocrinos, enfermedad de Paget, etc. Entonces, ya tenemos los factores de riesgo, el diagnóstico histológico y ahora necesitamos comprobar si hay metástasis. Para esto se realizan otros exámenes que van desde los rayos X, ultrasonidos, hasta tomografías, centellograma óseo corporal completo y si hay dolor de cabeza debe realizarse tomografías de cráneo. La etapificación se realiza con el sistema T, N, M, donde la T se refiere al tamaño del tumor, la N es el número de ganglios axilares positivos y la M se refiere a la presencia o no de metástasis. Aquí muestro la clasificación de la enfermedad, que puede ser clínica o patológica. Establecer la etapa del cáncer es importante porque según la etapa del tumor es la probabilidad de recurrencia a los 5 años. Si son etapa 0 o 1, la supervivencia a 5 años es del 90 a 99%, mientras en tumores mayores de 2 centímetros, la supervivencia baja a casi la mitad, mientras en etapa 4, únicamente el 10% llega vivo a los 10 años. Bueno, esto es todo por ahora. Te invitamos a revisar los otros videos referentes a cáncer de mama que tenemos en el canal, sobre todo los de tratamiento. Saludos y nos vemos pronto.